Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya son las 8, ya estamos listos para empezar con esta sesión número 2 de María Zambrano con Johnny. Aquí está conmigo. Saluda, Johnny. Hola, hola. Pues ya tuvimos aquí un poquito de una introducción. Esta vez vamos a platicar un poco más, vamos a ahondar en la cuestión de la razón, la perspectiva que tiene María Zambrano respecto a la razón. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer un trabajo más analítico, más crítico. Esperamos que les guste, comenten y compartan esta sesión que va a estar buena. ¿Qué tal? Ok, muy bien, Sam. Bueno, pues buenas noches, como lo decía Sam. La dinámica de esta sesión será, vamos a tomar unos 5 o 10 minutos para hablar sobre los conceptos que tratamos la sesión anterior y después de eso, pues vamos a empezar con algunos episodios, sobre todo de la Segunda República, el conflicto del proletariado español y el reparto de tierras. La razón es que para María Zambrano, así como para muchos otros intelectuales, pues la cuestión histórica es de suma importancia para transformar lo que es la concepción de los conceptos, ¿no? Lo que es la definición, mejor dicho. Entonces, pues comenzaríamos para iniciar con lo que vimos la sesión pasada, ¿va? Este, Empezamos con un pequeño poema de María Luisa Millar que dice: el pensamiento flota desasido al no transformar la vida, al no ser acogido por ella y aceptarlo. Es decir, es más o menos el sentimiento que tiene María Zambrano con lo que es la razón poética. Al hacer una crítica de lo que es el occidente, de lo que es la situación española, pues estamos criticando precisamente el derivado de lo que es la razón, de lo que es la razón racionalizante. Entonces, pues María Luisa Millar, al ser una de las investigadoras y expertas en el pensamiento de María Zambrano, pues desarrolló este pensamiento y quería compartírselo porque es el sentimiento que tiene sobre todo al principio de las obras de María Zambrano, ¿no? Esa cuestión de orfandad, de estar solos, esa cuestión más que nada existencial. No porque comulgue completamente con la filosofía del existencialismo, sino por las circunstancias que le tocó vivir. Para recordar la sesión anterior, pues recuerden que habíamos dicho que las posibilidades, las múltiples posibilidades que habíamos hablado de la poesía, la historia, la religión, la filosofía, la ciencia, etcétera, aunque pareciera que son muchísimas aristas, muchísimas posibilidades de pensar, en realidad esas se reducen a una sola visión. ¿Y cuál es esa visión? Pues el cientificismo, el racionalismo y ponerlo en la punta, y todo se deriva a partir de ahí, es decir, la poesía, la historia, todo tiene que surgir a partir de esa vanagloria de lo que es la razón. Y en ese sentido, pues nos hemos perdido a nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros nos decantamos por una sola vía, por un solo camino, lo que en realidad estamos haciendo es inhibir los otros caminos, y por tanto somos hombres incompletos. A la luz de María Zambrano, pues somos ciegos, somos huérfanos, somos sordos, es decir, no somos hombres. Dentro de esta misma sesión, ante este panorama, pues María Zambrano ofrece una chispa de esperanza, una forma en la que el hombre podría surgir de nuevo, y es a través de la razón poética, es decir, recuperar el sentido originario de la tierra, recuperar aquellas aristas que habíamos perdido, aquellas posibilidades de caminar, es decir, nuevamente, y perdón por la redundancia, encontrar o insertar al hombre en la vida nuevamente, aquella vida pavorosa, sufriente, aquella vida en donde el azar se vive a flor de piel, no aquella que a través de la razón es controlada y es equilibrada, sino la fortuna, el azar por sobre todas las cosas.
Entonces, lo que pretende razón es usar la razón como un instrumento, como decía su maestro Ortega y Gasset, y como lo mencionamos la sesión pasada, sí, utilizarlo para la mejora de las cosas, para hacer más cómodo y más fácil los procesos, pero no para vanagloriarlo, es decir, no para ponerlo por encima de todas las cosas, solamente como una herramienta que busca recuperar ese sentido originario, ¿de acuerdo? Es entonces reorientar los conceptos que tenemos o que hemos tenido a lo largo de la historia. Y habíamos manejado conceptos como el pensamiento, la religión, la razón racionalizante, la ciencia, la burocracia, la tecnificación, todos esos conceptos tendremos entonces que a partir de la razón poética reformularlos y darles un sentido diferente. A grosso modo, eso sería lo que vimos la sesión anterior. Lo que vamos a ver hoy es esto, que dice, los caminos que nos conducen a la razón poética son necesariamente personales. Es decir, en la sesión pasada también habíamos visto algunos ejemplos de lo que fue su infancia, de lo que fue su estancia en Madrid, ¿cómo se llama? En América, etcétera, etcétera. Todos esos acontecimientos podríamos decir que fueron parte de su vida, y sí, pero lo que hace María Zambrano a través de la razón poética sencillamente es darle otro sentido, hacer que esas pisadas, hacer que esa historia se haga más profunda, más densa, darle una verdadera importancia, no solamente a nivel personal, sino que ella está muy consciente y es una férrea defensora de que nuestros pasos personales se pueden hacer, pueden trascender y hacerse universales. Es decir, lo que vivimos nos dice algo de lo que pueden vivir las demás personas. O como diría Ortega y Gasset en las meditaciones del Quijote, aún en la cocina hay un logos, hay una hebra divina de lo que es el logos. Entonces, si María Zambrano sigue esta línea, nos va a decir, aún en la historia personal, aún en lo que vivimos, vamos a encontrar esa significación, ese sentido de lo que es el logos. ¿De acuerdo? Y eso es una de la importancia de esta sesión, que realmente comprendamos que nuestra historia personal, la historia de los otros, de nuestro novio, de nuestro esposo, esposa, amante, sirven porque son válidos en cuanto a la construcción y a la comprensión de lo que es el logos. Al parecer, los caminos que conducen a la razón poética son necesariamente personales, pero no por eso indescifrables. Es decir, hay una parte de los pensadores que dicen que si nosotros nos abocamos a lo que es nuestra historia personal, entonces todo se vuelve subjetivo y entonces no hay una verdad. Lo que trata de decirnos María Zambrano es que sí, efectivamente, esas experiencias personales son oscuras, son densas, son misteriosas, y pareciera que son muy difíciles de descifrar y por tanto nos competen a nosotros mismos. María Zambrano está completamente de acuerdo, pero dice, no por eso no nos dicen nada de logos, no por eso son completamente indescifrables. Su maestro, que como ustedes saben fue Ortega y Gasset, diría, hay que escuchar los sonidos del fauno, los susurros del fauno, porque aun cuando estemos completamente en esta modernidad científica, en esta modernidad de técnica, aún es posible escuchar los sonidos del fauno, de la naturaleza, del cosmos, del logos. Las huellas que nosotros dejamos en nuestra vida personal, en este sentido, son esencialmente razón que está impregnada en la vida, es la razón poética. No sé si me estoy dando a entender en este sentido. La razón poética se impregna en la vida y nosotros podemos descubrirla en lo que es nuestra historia. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, Sam? Sí, fíjate que, bueno, tiene que ver con la tarea que nos dejaste la semana pasada sobre la generación del Ajá. 98. Rescaté un concepto muy interesante me parece que se llama intrahistoria, sí, es intrahistoria,
de este rescate de las vivencias cotidianas, no tanto una historia relatada ¿cómo se dice? Por un autor Ajá. omnisciente, todo en tercera persona, sino que es algo vivido desde la subjetividad, desde el individuo. Entonces, me imagino que debe de haber alguna relación entre la razón poética y esta noción de la intrahistoria, de lo cotidiano, rescatar como desde los detalles más ínfimos de nuestra vida, de nuestras rutinas, para obtener así un orden, logos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya que estás hablando sobre la generación del 98, que fue la tarea, esperemos que algunas de las personas la hayan hecho, aparte de ti. Pues hay que recordar que María Zambrano, a lo largo de su formación y a lo largo de su exilio, pues recibió diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes personalidades estuvieron en su mente, desde Sócrates, Aristóteles, Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer, etcétera, etcétera, hasta los propios españoles, como serían los románticos, los regeneradores, los clausistas, la generación del 98, los románticos. ¿Por qué tiene importancia esto? Y ahorita volvemos a lo de la generación del 98. Eh, Hoy quería yo que recordáramos tres momentos especiales, digamos, en la vida, o sí, tres momentos trascendentes en la vida de María Zambrano. El primero fue el conflicto de la tierra, es decir, en los años 1800, más o menos desde la segunda quincena, desde la segundo cuarto del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX, hubo un conflicto que se podría sintetizar en la desamortización, es decir, que en España, a partir en ese gran espacio de tiempo, hubo un proceso muy largo de expropiación y venta de tierras y bienes, es decir, había tierras comunales y tierras, digamos que pertenecientes al clero, a la iglesia, y estas fueron expropiadas y fueron vendidas a los nobles a muy bajos costos. Entonces, al principio todo el mundo pensó que pues era justo porque esas tierras no las usaban, etcétera, etcétera. Sin embargo, se dieron cuenta que poco a poco los nobles españoles y los burgueses españoles, en su mayoría, pues se hacían de esas tierras a muy bajo costo. Entonces, en realidad, en lugar de beneficiar al pueblo, pues nuevamente la clase alta fue la que salió beneficiada. Esa sería una. Descontento de la población, desánimo, etcétera, etcétera. Otro de los conflictos que también fue muy sonado, digamos que a partir de la mitad del siglo XIX hasta entrado la primera mitad del siglo XX, digamos que fue el conflicto del proletariado. La gran diferencia a las organizaciones de Francia y de Rusia y Alemania, etcétera, etcétera, fue que en España no hubo una muy buena organización. Entonces, desde el principio, a los obreros en ese momento, pues les costó mucho organizarse y por tanto lograr sus mejoras en el trabajo. Nuevamente, otro descontento de la población. Y la otra es la lucha por la Segunda República. Recordemos que María Zambrano pues fue una férrea luchadora por los ideales de la República. El movimiento de la lucha por la Segunda República se inicia, digamos que a partir de 1810, con las luchas independentistas de América. En ese momento, a partir de 1810, durante todo el siglo, pues España fue perdiendo sus colonias hasta perder, más o menos por 1895, perdieron como 300,000 hectáreas, perdón, 300,000 millas, algo así. Entonces perdieron casi todas sus colonias. Para mí, 1898, solo le quedaban dos, Cuba y Puerto Rico, y finalmente las perdieron. ¿Qué pasa con la población española en ese momento? Pues se siente avergonzada, se siente perdida,
se siente menos, porque de el gran imperio que era España, ahora se reduce a una península en donde todas las colonias que tenía pues se sublevaron, entonces pues nadie le tiene el respeto. Digamos que eso políticamente y internacionalmente, pero dentro del país, pues obviamente la clase pudiente, los burócratas, los del clero, los de los nobles, etcétera, etcétera, estaban sumamente enojados y avergonzados. Entonces, estos tres movimientos históricos, digamos, pues poco a poco fueron haciendo el desánimo, se oscurecieron lo que era la gran España, ¿no? Aunado a eso, pues surgieron una serie de personajes que intentaron recuperar el siglo de oro, el gran imperio, o no sé, intentaron aferrarse a los valores del pasado o intentaron este, procurar un futuro mejor. Entre esos, pues ya empezamos a encontrar, pues a la generación del 98, a los románticos, a los regeneradores, y cada uno por su lado intentó hacer esa reestructura, intentó hacer una conciencia. Los románticos, obviamente, recuperando las cuestiones de la Edad Media, del romanticismo, los regeneradores, vigilando los viejos valores de la Edad Media, los krausistas, se volvieron a la ciencia, la generación del 98, defendiendo el amor, la libertad, la igualdad, la justicia. Todos ellos, en conjunto, pues intentaron esa restauración de lo que era España. María Zambrano tuvo la oportunidad de jalar ideas de todos estos movimientos, entre ellos la generación del 98. Y bueno, los personajes españoles, Azorín, Antonio Machado, Pío Baroja, etcétera, etcétera. Todos ellos intentaron revitalizar España y con ellos María Zambrano. Como decías, Sam, pues una de las cosas, eh, permítanme tantito, ¿puedes hablar tantito, Sam? Dar un breve algo, porque se me acaba la batería. Sí, claro. Bueno, rescatando como este problema de que se presenta en el 98, la pérdida de las últimas colonias que quedan en España, pues realmente en ese entonces era muy fácil, este sentimiento patriótico todavía estaba muy patente en las generaciones de aquel entonces, y pues bueno, era totalmente comprensible que en ese momento la identidad española se viera ultrajada. De repente hubieron bastantes enfoques, es decir, buscaban la manera de solucionarlo de diferente manera, ya sea, por ejemplo, los del 98 reformando como toda esta idea y concepto de España, y otros por el otro lado incluso hasta buscaron huir, ¿no? Que también es como bueno, quisiera como hablar de eso un poquito al final, como comentario final, pero es muy curioso, ¿no? Incluso dentro de la misma historia la gente reacciona diferente y esto es algo que pues entra bastante en el tema de María Zambrano, ¿no? ¿Sabes algo para unir los comentarios y con la razón poética y la cuestión de la generación del 98? Es que antes la historia pues se tomaba como una historia universal, si bien Ajá, recuerdas, con lo que es Hegel, con lo que es todos los personajes toman lo que es una historia como un grueso, en donde las historias personales pues quedan desdibujadas, sino que desaparecidas. así es. Entonces, María Zambrano, pues lo que hace es tratar de recuperar eso, pero antes que ella lo hizo la generación del 98, por ejemplo, dice un documento, los escritores de la generación del 98 tuvieron preocupación por su entorno histórico y geográfico y frecuentemente volvieron su mirada a él con ojos nuevos, en prosa y en poesía, discurrieron por sus obras, pueblos, paisajes, gentes entrañables, Unamuno, porque le preocupaba supo amar la tierra amplia de España. ¿Sí, sí se entiende?
a través de esta generación se trató de recuperar el sentido de lo que es la vida personal. Y eso es una de las cosas, uno de los objetivos y propósitos de la razón poética. Ya no darle importancia a esa historia universal que no tiene personajes, sino tiene instrumentos y engranajes. Ahora vamos a darle importancia a lo que nosotros vivimos y vamos a darle ese peso que realmente merece. Seguimos. ¿Qué es lo que se trata entonces? ¿Cuál es el objetivo a través de estas imágenes? ¿Cuáles son las imágenes? Cuando María Zambrano era niña y tuvo contacto con, digamos, con el sentir gitano. Cuando estaba en sus años mozos y tuvo contacto con toda la filosofía que podría decir occidental. En su exilio con la filosofía americana, latinoamericana, con la filosofía hindú, con la filosofía árabe, etcétera, etcétera. Lo que es el proletariado, lo que les acabamos de presentar sobre la independencia de América, todo eso es tratar de esclarecer lo que es el estudio de la historia, la estructura intensa de la vida. Es decir, preguntarnos, ¿qué es lo histórico? ¿Qué es lo que a través de la historia se hace o se deshace? ¿Se despinta o se aduerme? ¿Aparece para desaparecer? ¿Qué es lo que le da sentido a esta historia que estamos viviendo? Recordemos lo que dice, la historia me absolverá. Sí, claro, la historia lo absolverá o lo absorberá, pero ¿cuál es el sentido de todas esas palabras? Esclarecer la historia es abandonar el discurso, no para desecharlo, sino para escuchar las voces que fueron calladas, como las discusiones actuales sobre género y sobre las filósofas que no habían sido escuchadas. Es más o menos eso, recuperar esas voces que fueron acalladas, que fueron calladas, que fueron forzadas a desaparecer y traerlas, no como un ánimo sobresaliente o como, ay, miren, acabamos de descubrir el hilo negro que nos faltaba, sino porque es algo complementario a lo que ya tenemos. Es decir, creo yo que María Zambrano en estos momentos no estaría muy de acuerdo con muchas luchas de minorías, porque estas minorías lo que buscan es no solamente estar hasta arriba, sino desaparecer al contrario. Y lo que busca María Zambrano a partir de la razón poética es hacer que se unifiquen porque todos somos complementarios. Es decir, preguntarnos, ¿por qué esto que estamos viviendo y no otra cosa? ¿Cómo le podemos dar ese sentido? Entonces, pues se trataría de dos niveles de reflexión sobre la historia. Por un lado tenemos aquella historia que se deja ilusionar por los acontecimientos y por el otro lado aquella historia que María Zambrano llama historia esencial o razón poética, que trata de recuperar lo que es eh, lo que es más auténtico de alguna manera. ¿Alguna cuestión, Sam? Hasta ahora todo bien. Ok. Entonces, para María Zambrano, la razón poética tendría algo de historia esencial. Ella tiene un librito que se llama Hacia un saber del alma. Y en ese Hacia saber del alma, pues está la historia esencial. Y lo que María Zambrano toma como historia esencial es lo que Ortega y Gasset en su momento también consideró como alta matemática. Es decir, tenemos que ir recuperando todos aquellos factores, todas aquellas aristas, pasos que en un momento fueron invisibles a nosotros. ¿De acuerdo? Ya después vamos a integrar lo que es la historia personal con lo que es la historia universal. Ya va a tomar sentido. Por eso les digo que no es para desaparecer la historia universal, sino más bien es para complementarla. Tendríamos, sostiene nuestra autora, ante todo, que preguntarnos, y eso es justamente lo que hoy hacemos, o lo que hoy dice Zambrano que estaban haciendo.
¿Qué es lo histórico? ¿Qué es lo que a través de la historia se hace y se deshace? Esclarecer la historia no es abandonar el discurso. Se trata de dos niveles de reflexión sobre la historia. Sin duda, uno de los propósitos de la filósofa fue el de superar la crisis del mundo occidental, es decir, de España, a través de España, para partir de una revisión minuciosa de la pretendida historia. Normalmente nosotros hacemos, o nos enseñan a hacer, mejor dicho, una crítica de la razón histórica. Lo que propone María Zambrano es hacer una crítica histórica de la razón. Si se dan cuenta, es solamente un cambio de un movimiento de palabras en donde la profundidad de la frase toma muchísimo. ¿Alguna duda hasta aquí, Sam? ¿Tu comentario final? Sí, bueno, es como, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más comprensible. Estábamos hablando de, por ejemplo, de esta postura que se tiene sobre la historia universal contada como un grueso, como algo general, donde los detalles o las particularidades llegan a ser obsoletas o relegadas. Y ahorita, por ejemplo, con la plática, bueno, con lo que andábamos hablando sobre el unificar, retomando estas cuestiones que en su momento fueron relegadas, me pareció, bueno, no será, o quizá no parece en una primera instancia, o bueno, a mí me pareció desde una primera instancia que se va a hacer una historia universal, pero más completa. Como una, es que no quiero decir dialéctica, pero un estar como, o sea, tomo esta parte y voy a hacer algo nuevo. Y otra vez, ¿no? Esto es una parte y voy a encontrar otra parte y hago algo nuevo y se vuelve como algo universal. O bueno, no sé cómo es más o menos ese Sí. Es método. que, bueno, filosóficamente pues nos enseñan lo que es la dialéctica, pero la verdad es que muchas veces comprendemos o nos explican mal al decir que la dialéctica es superar al de atrás. Y entonces, digamos que a un nivel cotidiano nos dicen, no, pues tú tienes que superarme porque eres mi hijo, tienes que ser más que yo, o o un comentario de el alumno debe de superar al maestro y al superarlo, pues obviamente lo vamos relegando. Entonces yo soy el mejor de todos. Eso es lo que quiere eliminar María Zambrano, porque al decir que yo soy el mejor de todos, que yo lo supero y que yo estoy por encima y los demás no existen, pues entonces ese problema, ese conflicto es lo que genera la violencia, es la tratar de imponernos al otro como se podría sostener, ¿no? Quitando la filosofía de Michel Foucault. Ya no tendríamos que tener ese ejercicio de poder, esa necesidad de poder. Ciertamente es algo natural a nosotros, pero a través de la razón poética, en lugar de violentar, en lugar de necesitar imponernos, vamos a conciliar. Ok. Ese es el mismo movimiento que en sesiones posteriores vamos a decir de la reunión que hace María Zambrano entre filosofía y poesía, que finalmente dice, pues es que no provienen del mismo lugar, provienen del mismo hombre, no sé por qué se separaron. Finalmente son dos lecturas complementarias para hacer un hombre, una mujer, humanidad, un nosotros. Eso es lo que sería. Entonces, ciertamente vamos a utilizar la historia universal porque sí se necesita, sí sirve de alguna manera, pero vamos a darle un sentido diferente, vamos a hacer una lectura, una interpretación diferente de los hechos. Un ejemplo, estamos en el siglo XXI y estamos tratando de recuperar la historia y el pensamiento de las mujeres. No porque yo, hombre, diga, ay, pobrecitas, sino porque es necesario, porque la visión de la mujer es necesaria en la vida. Es por eso que la vamos a reintegrar, no porque seamos buenos y bondadosos, sino porque es algo necesario. Y cuando esta mujer se reintegra a nosotros, pues tiene que evitar la violencia porque también necesita del hombre, somos complementarios. Entonces, si ella sube arriba y nos mira hacia abajo, pues vamos a voltear simplemente
la posición y vamos a quedar en lo mismo. Ahora la mujer va a estar arriba y el hombre abajo. Claro, Lo sí. que surge a partir de la razón poética es precisamente es esa unión, Ujú, esa coimplicación, podríamos ujú. llamarle de esa manera. Es decir, no es cuestión de que, o bueno, de repente tendemos a pensar, no sé qué tú opines, que lo anterior, por ejemplo, lo platicábamos la vez pasada con, con la religión, me gusta darle a la religión, que pensamos que por ser antiguo o estar incluso antes y por todos los errores que se llegaron a cometer, como por ejemplo relegar la visión desde otras perspectivas, ya por eso está mal, ¿no? Lo mismo con el feminismo, que de repente algunas personas incurren en pensar que, que está mal, y realmente no, o bueno, no lo sé, te pregunto, ¿qué opinas tú? Solamente es eh, una visión que necesita como, no una herramienta para complementarse, sino una nueva visión para enriquecerse. En lugar de decir, vamos, por ejemplo, superando cada vez más, pues vamos realmente enriqueciendo esta visión en este caso, pienso yo, la visión, el concepto del hombre o del ser humano, ¿no? Bueno, tendríamos que quitarnos esa idea de superar, porque Exacto. realmente no estamos superando, estamos reintegrando y precisamente lo estábamos diciendo al principio, ¿no? Es un regresar al sentimiento original. ¿Y qué fue en el sentimiento original? De hecho, fue la religión, ¿no? De las primeras manifestaciones humanas. ¿Por Ujú, qué? Porque la religión no institucionalizada, la religión, digamos que natural, es eso, es una interpretación de lo que hace el hombre, mejor dicho, una interpretación que hace el hombre de lo que es el cosmos, de lo que es el alma, de lo que es el logos, ujú. el todo. Entonces, lo que vamos a hacer es recuperar esa posición de la religión para ser más completos. No está pidiendo que adoremos a un Dios, que sigamos alguna religión institucional, sino más bien regresar al sentimiento de lo que es lo religioso. Por eso ella también tiene un libro precioso que es la columna vertebral de su pensamiento, que se llama El hombre y lo divino, como una exploración a lo que Ujú. es precisamente todo lo sagrado, lo sacralizado, y como el hombre tiene que apelar a eso para complementarse, para recuperar parte de lo que ha perdido. Entonces, realmente es Claro, eso. sí. La razón poética es, como ella dice, un bálsamo, una especie de aceite que tomamos y que no corre por nuestro cuerpo como el agua, sino que va con su tiempo, va lento, nos va sanando. Recordemos que la medicina tampoco es algo agradable, también es amarga. Entonces, lo que ella dice, hay que tomar lo bueno y lo malo, como el yin y el yang, ¿no? Ujú, No, es un complemento realmente. Si nosotros pretendemos que nuestra vida sea armónica, placentera, feliz, pues eso ni en las películas se logra, ¿no? claro. Siempre hay lágrimas y esas lágrimas nos complementan, nos hacen ser humanos. Entonces, la razón poética es ese intento para que nosotros despertemos y entendamos esa parte. En Ujú, las siguientes sesiones, por ejemplo, perdón, en la siguiente sesión, que es el próximo domingo, estaríamos analizando ahora lo que es una parte de su maestro de Ortega y Gasset, que fue la razón vital, que es más o menos apelar a todas estas cosas. La diferencia es que Ortega y Gasset lo racionalizó y en lugar de razón vital, ya se conoció como razón histórico-vital, es decir, poner la razón en la vida y racionalizar toda la vida. María Zambrano no está muy de acuerdo con esta posición y dice, es que hay cosas que no podemos explicar y que necesariamente tienen que ver con el cosmos, con lo místico y todo este rollo. Para Ortega y Gasset no era así, pero vamos a tratar de desentrañar un poco esa posición entre Ortega y María Zambrano. ¿Cómo ves, Sam? ¿Sí me escuchas, Sam? ¿Qué pasó? Que sí me Es que se me escuchas. fue el audio. No te preocupes.
Bueno, Ah, básicamente esa sería la cuestión. Si ustedes, para hacer un resumen así súper rápido, en la primera sesión fue visitar un poco la biografía de María Zambrano y cuáles son algunos objetivos de la razón poética. El objetivo de hoy fue mostrarle 3 episodios de la vida de María Zambrano, juntarlos con los episodios de la sesión pasada y mostrar cómo esos episodios, como esos fragmentos de vida, toman peso y toman sentido a través de la razón poética para recuperar la historia personal. Es por eso que son muy importantes, no para la discusión de los filósofos, ¿no? De si vas a hablar de ese filósofo, no te refieras a su vida. Si te refieres a su vida, entonces su pensamiento no coincide. Pues bueno, para María Zambrano van, se complementan. Vida y pensamiento tienen que ser complementarios. Aunque pareciera que no van de la mano, aunque pareciera que no coinciden, realmente lo que están viviendo influye en su pensamiento. Y básicamente ese es el rollo de la primera y la segunda sesión. En la tercera sesión del próximo domingo vamos a ver por qué la razón vital no se sujeta a la razón, de alguna manera. ok, sí. Eso Y va a a estar grosso interesante. modo, pues eso sería la sesión de hoy. ¿Cómo ves? Pues muy bien, bueno, ya se empieza a concretar los elementos como esenciales, sobre todo, o sea, el conflicto del cientificismo, de la razón, o sea, lo platicábamos la vez pasada, ¿no? La divinización de la razón, el siempre, incluso con la religión, ¿no? O sea, mantener siempre o buscar esa homeostasia entre los elementos conformantes del ser humano, no poner unos sobre otros categóricamente, o bueno, Claro. pues, ajá. Pero Yo bien, recuerdo una película que se llama Salvaje, que es de Anthony Hopkins. Hay ajá, una escena en la que sale Anthony Hopkins, no es cierto, sale el copersonaje, el personaje secundario sale de su carro y empieza a llover y empieza a disfrutar la lluvia. ajá, Esa pequeña acción es la que pretende la razón poética, que recuperemos todas las cosas pequeñas de nuestra vida. El campo, como en la generación del 98, cuando tú vas cruzando al campo, no sé si han estado en España, pero es muy gracioso y es muy, no sé, hasta romántico, muy, muy bonito que vas por Salamanca, que es toda cobriza, toda roja, toda polvosa, pasas un túnel y entras a Galicia y todo verde, todo el campo verde. Entonces, esos momentos, esos contrastes de pequeños momentos de la vida son los que adquieren sentido en la razón poética y es lo que vamos a estar intentando. No el cientificismo, la categorización, sino qué hay detrás de ellos para que los tomemos en cuenta. ujú. Bueno, ya que hablaste de películas, ya como comentario final, y tiene, bueno, ahorita ya lo vi con los lentes de lo que hemos estado platicando. Por ejemplo, hay una película de Lily Collins que se llama Hasta el Hueso, Ajá, y hay como distintas formas, por ejemplo, bueno, trata sobre trastornos alimenticios. No está tan fuerte, pero va muy profundo, ¿no? Te enseña como el verdadero sufrimiento, o sea, todo el mundo cree que ella tiene ese trastorno simplemente por moda o porque pasó algo, un evento así como clave que desencadenó todo ese problema que ella claro, tiene, pero empieza a tener, o sea, hay una evolución en ese personaje muy interesante donde el sufrimiento también es fuente de de ese resurgimiento, de encontrar como partes de ella que incluso estaba ignorando, ¿no? La gente veía cosas en ella y decía que tenía talento y ella realmente no lo veía y tuvo que tocar fondo, tuvo que ponerse muy mal para entenderlo y para empezar como a ver su propia vida desde una perspectiva diferente, que está muy interesante, se las recomiendo, está buena. hay que verla. Ujú, sí, sí quieren. Ahí no las pasas pirata, por lo menos. Va. Pues bueno, creo que se cumple con la hora de discusión. A menos que tengas que decir otra cosa más, pues por mí sería todo. Pues no, creo que, bueno, hemos estado
tocando los temas bien, te digo, me gusta cómo se está concretando todo, creo que vamos bien. Ujú. Sí, poco a poco, pero la primera sesión fue así como que muchos temas dispares o que no embonaban bien, pero poco a poco lo estamos recogiendo para formar el sentido que le queremos dar al cursito, ¿no? Ujú. Pues bueno, pues Chicos, ustedes comenten, díganos qué les parece, saludos a todos, cuídense, cuídate Johnny, nos estamos yo viendo. también, Sam. Nos vemos, chicos. Pregunten.